No te vayas. Futuros desiertos. Bienvenida, bienvenido. Tu destino es ineludible. Tu consideración del mismo también. ¿Qué desea? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Series? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? Realidad. Aquí lo tenemos. Y más. Personas humanas y entidades inteligentes ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido, transmitiendo desde un punto incierto en el Pacífico. Soy el profesor Distopías y esto es Futuros Desiertos. Transmisión entrante. Muy buenos tiempos. ¿A ti qué significas estos futuros desiertos? Los miedos. ¿Qué mejor que abordarlos a la penumbra creada por la iluminación de las pantallas en medio de la oscuridad? Los diales e interruptores al alcance de la mano, de frente al micrófono, hablando al vacío, con la esperanza de que alguien le dote de sentido a estas ondas de sonido. Bien sabido es que cierta época del año está precisamente dedicada a las experiencias que rodean al miedo, la muerte, lo desconocido y las entidades sobrenaturales. Si mis estimaciones son correctas, esta transmisión estará llegando a uno de esos presentes justo durante esa época. Aprovecharé entonces la ocasión para discurrir sobre el miedo. Precisamente en el cuarto de transmisiones desde el que emprendo este acto de hablar al vacío, tengo una nota a manera de recordatorio que me dice: miedo a perder una idea. Ya no recuerdo qué pretendía desarrollar con esa nota. Seguro alguna metáfora intrincada, divertida y tremendamente esclarecedora, como todas las ideas que quedan en la bruma de la fatiga, el sueño y algunas cervezas. Miedo a perder una idea, o miedo a la página en blanco, o miedo a la socialización, o miedo a la incertidumbre, o miedo al cambio. Como sea, enfrentémoslos. Comencemos. Lo confieso, me encanta esta imagen de locutor nocturno en un pueblo en medio de la nada, hablando a hipotéticas personas trasnochadas, con el único objetivo de hacer más llevadero el motivo del desvelo. Es evidente, supongo. A veces me pregunto todas aquellas narrativas que en mayor o menor medida habrán sido y serán influencia para futuros desiertos. Imposible nombrarlas todas, sin duda. Seguro que, con el esfuerzo suficiente, puedo establecer una relación coherente entre los anuncios de CB directo o equivalentes durante la madrugada.
Y sin duda son recuerdos que me disparan un ligero pero siempre incómodo miedo. Y precisamente hace poco acabo de ver la antología de cortometrajes titulada Oats Studios, disponible en esa plataforma de la N grandota. Uno de los cortometrajes está precisamente ambientado en ese contexto de anuncios de catálogo, con un tono con el suficiente cringe para generar ese miedo único que brinda la incomodidad y la cercanía con la realidad, mediante la exaltación de lo absurdo. Así como algunos políticos que le hacen al influencer. Miedo del bueno, del que nos recuerda que en la posmodernidad el absurdo es más bien costumbrismo, como dirían por ahí. Suelo tener reservas ante las narrativas de miedo, porque más allá del miedo estándar hollywoodense, ese de jumpscare y trilladísima música de suspenso, creo que es un género al que se le debe de tener respeto. Asustar a las personas es cosa seria, y por ello a veces es muy difusa la frontera entre un susto auténtico y un buen motivo para reír, en el mejor de los casos. Y está bien, no vengo con ánimo purista ni fiscalizador de las narrativas. Ajusten sus receptores de sonido y traigan las narrativas de su elección, que fluyan las historias. Creo que, debido a esto, del miedo, el cine de serie B, que hace mofa de los estereotipos de terror, es tan atractivo. En el fondo sabemos que estamos jugando con nuestra suspensión de incredulidad, y sin duda eso termina siendo hilarante, y está bien que así sea. Por otra parte, precisamente las producciones que, en lo particular, me han provocado un miedo sustancial, no necesariamente han sido articuladas bajo ese género. El final de la película 2001, Odisea del Espacio, es buen referente de ese terror existencial que he llegado a experimentar. Afortunadamente, en ambientes controlados y nada que ver con crisis de ansiedad. Ese es otro tema que tal vez en algún otro momento llegue a abordar. Esta película, 2001, es uno de los ejemplos más ilustrativos que tengo al respecto. Ese final de poco más de 25 minutos, en el que la secuencia sugiere que el protagonista está experimentando la palpitación del propio tiempo y la evolución humana. Y eso, a mi juicio, es terrible. Y es agobiante, sin duda. Y ustedes, entidades al otro lado de los tiempos, ¿qué ficciones que no pertenezcan al género de terror les han provocado un miedo sustancial? Recuerden que pueden hacer llegar sus mensajes vía Twitter en @futurodesierto. O tal vez intentar establecer un enlace de voz a este futuro incierto. Seguro se establecen las condiciones para una conexión estable. En lo que respecta al miedo, al horror, al terror, sin duda, en el ámbito de los videojuegos hay excelentes exponentes. Y creo que justo como planteaba fulano de tal en la transmisión anterior, la creciente complejidad que están alcanzando las narrativas interactivas es cosa seria, algo a lo que poner atención, y gracias a ello, ciertamente, podemos aprender. Y aquí viene el argumento clásico pero verídico, el de aprendí inglés con los videojuegos. Los inicios de la saga de Resident Evil y obviamente Silent Hill son referentes necesarios en el género de horror, y sentaron las bases para generaciones más actuales en términos de mecánicas y obviamente aprovechando las capacidades de procesamiento de las consolas actuales. Revelaré que nunca he jugado ninguna de esas dos sagas. Y tampoco he visto Los Caballeros del Zodiaco. Son cosas que aún están en mi lista de narrativas pendientes por consumir. Algún día, seguramente, algún día. Pienso en los elementos que pueden constituir un buen videojuego de terror.
Sin duda, en primer lugar, pondría la música. A fin de cuentas, las texturas sonoras son parte esencial de la experiencia, ya no de quien especta, sino de quien forma parte de un ambiente. Facilita la inmersión y seguro quien escuche alguna vez habrá puesto un soundtrack ad hoc mientras leo un libro. Y realmente deseo que alguna vez experimente terminar el libro en conjunto con un disco. De esas experiencias sublimes en lo cotidiano y tan íntimas como la soledad de la lectura lo faculte. Ya desde los primeros años, a partir del surgimiento de los videojuegos, a pesar de las limitantes técnicas, el sonido fue parte crucial en la experiencia inmersiva de los mismos. Y es que con unos tecladitos MIDI bien colocados, hasta unos cuantos píxeles a 8 bits pueden llevar a cuestionarnos nuestra estabilidad mental. He tenido la experiencia con Dead Space, un clásico ya contemporáneo. Y pues el formato es fácil, pero tremendamente funcional. Zombies, espacio, sobrevive. Juéguese con las luces apagadas para garantizar los disparos de cortisol y adrenalina continuos. Y como en muchos otros videojuegos que han alcanzado cierta relevancia, se caracteriza por mecánicas y manejo de espacios con un diseño que resulta continuamente gratificante, conjugándolo muy bien con los estímulos de miedo usados. Unos bebés zombies por allá, el ruido de las botas magnéticas anclándose al exterior de la nave solo sintiendo la vibración del sonido en el cuerpo, poca munición y escenas gore que alivian momentáneamente la tensión. Excelente combinación para mantener la atención de quien esté jugando. Igual de angustiante y gratificante a la par es Don't Starve, un videojuego indie del 2013 con una estética que seguramente disfrutarán quienes aprecien a Tim Burton. Desde mi experiencia, es sustancial el manejo de los tiempos e iluminación que logra, en un juego más bien enfocado a la gestión de recursos con elementos de aventura, que en términos de mecánicas, la repetitividad de las acciones puede no ser muy distinta a Candy Crush, por ejemplo. Y en lo absoluto pretendo denostar ningún videojuego. Al contrario, solo establezco una posibilidad para el acceso a narrativas distintas a las que habituamos consumir, bajo una lógica de respuestas similares a las esperadas en las narrativas habituales. A fin de cuentas, los videojuegos han pasado a formar parte sustancial de nuestra cotidianidad, en tanto que nos permiten momentos de ocio productivo y la posibilidad de asomarnos brevemente a otros mundos, menos hostiles que los que habitamos. Porque, a fin de cuentas, un videojuego está diseñado para poder vencerlo. Y es que no termino de entender en qué consiste ganar en la vida real. Por ello, el capítulo San Junípero en Black Mirror y Mark Zuckerberg hablando del metaverso pueden provocar tanto miedo. Son realidades que nos acercan a un posible futuro con tintes de cyberpunk. Precisamente, el metaverso es un concepto que se desarrolla en la novela Snow Crash, escrita por Neal Stephenson en 1992. Describe un mundo distópico, obvio, en el que el megacorporativismo se ha impuesto como el sistema de orden social predominante. Y la gente interactúa continuamente en este espacio digital llamado metaverso. Tal cual se llama, y no creo que Zuckerberg no esté enterado de esto, lo cual lo hace más descarado y perverso aún. Y esta plataforma funciona de una forma que reafirma las clases sociales de forma cruel, fría y salvaje, como se vislumbra en los albores del postcapitalismo. Y en otros de los escenarios del postcapitalismo que solemos disfrutar, los zombies son un recurso narrativo crucial, porque justo dirigen nuestra mirada a lo que realmente asusta,
la especie humana. Ya he planteado esta idea en algún otro momento, seguro. Y la reitero porque funciona muy bien la narrativa zombie. Aunque tal vez vislumbro un declive para dar paso a las nuevas atrocidades que nos generen este nuevo chute de hormonas ante la tolerancia desarrollada después de 2 décadas de zombies hasta en los anuncios de la Pepsi. Respecto a The Walking Dead, bueno, hay claroscuros. Como ya argumenté en su momento, el final de la novela gráfica hace justicia, brinda una sensación de cierre adecuado y nos permite irnos en paz enterrando otra novela gráfica en el panteón de las buenas historias, las que se seguirán contando. La serie, pues, se puso muy feíta la serie en la 11ª temporada. Zombies que varían su velocidad a voluntad de los guionistas y con una frescura que escandaliza porque llevan ya más de una década. Y no soy epidemiólogo, pero he vivido más de una pandemia y puedo tener una opinión al respecto de que no creo que puedan sobrevivir hordas de zombies 10 años después del brote. Lo siento, pero demasiada suspensión de incredulidad para mí. Fue bueno mientras duró, y por favor denle una muerte digna a la franquicia, y que se abran paso otras ficciones, como un desierto futuro. Como Doom. Claro, ya vi la película. No haré spoilers porque no es posible hacerlos. O a ver, lo intentaré. El protagonista no se muere, obvio. Se mueren personajes aledaños para impulsar su ruta hacia el heroísmo. Se establece una intención romántica. Hay amenazas inimaginables como los gigantogusanos. Hay drogas, guerras y personajes descartables pero justificables. Y está bien que así sea, por eso funciona. Y podríamos utilizar el mismo formato descriptivo para Game of Thrones. No es queja. Lo cierto es que visualmente amerita la experiencia. Creo que en ese sentido, tanto la serie de Fundación como Doom han cumplido muy bien. Visualmente son maravillosas y adaptadas muy bien al formato contemporáneo, la pantalla mediana. Y sí, esta es una opinión propia e impopular. El único pretexto para ver Dune en el cine es el afán de salir de nuestros búnkeres y habitar nuevamente una sala de cine. Y está bien que así sea. A fin de cuentas, atrasar el estreno fue la mejor estrategia de mercado que pudieron haber tenido. Y confieso que en su momento asistí al cine para verla en una pantalla con una enorme mancha de refresco mal limpiado de 2 metros de diámetro justo en el centro, para ver la que, según la crítica, se perfila para ser la narrativa de la década a la que ha sido dirigida esta transmisión. No haré spoilers de lo que sucede después, pero tampoco tengo quejas al respecto. Igualmente, la serie de Fundación está tomando permisos narrativos bastante aventurados, pero sorpresivamente gratos. Más allá de algunos momentos de tensión romántica innecesaria, la reconfiguración del concepto del imperio y el emperador Cleón es bastante sorpresiva y le da mucha mayor solidez al argumento. El cambio en Salvor Hardin también, particularmente en su distanciamiento de una postura pacifista a un uso más activo de la violencia desde su rol de guardiana, también funciona muy bien para darle mayor coherencia fina en las nuevas tramas que están desarrollando. Y está bien que así sea. Vengan los cambios en las narrativas. Con todo esto, pienso justamente en Doctor Who. En el capítulo 4 de la 8ª temporada, el capítulo llamado Listen, con el doctor caracterizado por Peter Capaldi, uno de los doctores más entrañables para mí, esgrime el argumento de que el miedo es un superpoder. Un doctor que enfrenta sus miedos en un proceso de cambio prolongadísimo a partir de múltiples reencarnaciones.
Una serie que ha sobrevivido a lo largo de las décadas gracias a sus historias profundas, sentidas y humanas, más allá de las megaproducciones con elaboradísimos efectos especiales contemporáneos. La apuesta por las historias de lo cotidiano, las crisis diarias de las personas normales. Esta serie surge en la década de los 60, con la intención de combinar historias de horror con la enseñanza de la historia, y que ha terminado brindando tramas portentosas sobre la condición humana y nuestra relación con el tiempo, y la importancia de las historias. Justo acaba de comenzar una nueva temporada, de la que se especula será una de las más ambiciosas e intrincadas en lo que refiere a los loops temporales y la presencia de enemigos clásicos, como los Daleks, obviamente, los Ontarianos o los Ángeles. Seguro en alguna próxima transmisión me dé a la tarea de reseñar con mayor detalle este arco argumental. Es lindo pensar en aquella posible primera narración, el momento cúspide de la revolución cognitiva de los sapiens, en el que por primera vez en la historia un animal hizo uso de la imaginación para comunicar algo inexistente y logró convencer a otros de su existencia. Si eso sucedió primero en homínidos o en cetáceos, creo que aún queda consideración. Lo cierto es que, contra la expectativa sobre esa mítica primera historia, lo más probable es que no haya existido como tal. Más bien, durante el aburrido proceso evolutivo a lo largo de algunas decenas de miles de años, pequeñas ficciones fueron surgiendo en cada vez más diversos territorios, tal vez algunas asociadas a un peligro inminente, tal vez otras relacionadas con la promesa de alimentos más sabrosos, tal vez algunas por allá especulando sobre el futuro inmediato de su progenie, y otras más al sur que se cuestionaban sobre la naturaleza de esas luces que se movían lentamente sobre sus cabezas. Poco a poco, entre cada vez más y más voces que reverberaban en el tiempo, fueron tomando forma las grandes narraciones que le han dado forma a la propia historia. Narraciones que buscaron unificar y terminaron oprimiendo. Narraciones que buscaban exaltar la maravilla de la realidad que habitamos y terminaron simplificándola. Narraciones que buscaban dudar y terminaron imponiendo. Y fueron tan funcionales que permitieron la creación del dinero y las leyes, sin lo cual no tendríamos sociedad. Narraciones que fueron adoptando distintas manifestaciones, todo con el fin último de permitir una mayor capacidad de acción en nuestros ambientes inmediatos. Tan útiles que se han vuelto nuestras máquinas del tiempo. El Homo sapiens, a la conquista del tiempo y el espacio, gracias a sus historias. Excelente propaganda para una misión diplomática extraterrestre. Tal vez nuestra especie está condenada a contar historias. Como en múltiples mitos fundacionales, como las incontables narrativas que han justificado nacimientos y colapsos de civilizaciones, asumiremos esta condena, cual Sísifo en un eterno retorno al refrito antojado por la nostalgia, a las narraciones epopélicas que nos ayuden a sobrevivir una crisis más, de vuelta a aportar un fuego destinado a extinguirse y resurgir de las brasas. Seguiremos contando historias para establecernos en un sitio, para resistir y para movilizarnos a las estrellas. Que así sea. Atención.
Este es un mensaje a la humanidad. Atención. No conocerás el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allí por donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. Letanía contra el miedo. Doom, de Frank Herbert.